Entonces, entrada y una breve presentación del primer panelista, que es el profesor Luis Antonio Sáez. Él es doctor en Economía y profesor en la Universidad de Zaragoza. Como les he señalado, él estuvo en los inicios de uno de los centros pioneros sobre cuestiones de despoblación, y en estos, que es el CEDAR, y en estos momentos es director de una cátedra también muy interesante a la que tenemos que seguir todos, que se denomina la Cátedra de Despoblación y Creatividad, patrocinada por la Diputación Provincial de Zaragoza. Luis Antonio ha sido director del CEDAR desde el año 2006 hasta el 2013, prácticamente 7 u 8 años. Sus líneas de investigación discurren en torno a las cuestiones de economía regional, creatividad y cultura y, obviamente, despoblación. Y en estos momentos es un referente y yo creo que es un lujo que lo tengamos hoy aquí. Muchas gracias, Luis Antonio, y cuando quieras, adelante. Muy bien, pues muchas gracias, Javier, por tus buenas palabras. Y quería felicitarte tanto a ti como a Jaime Escribano, como también a Joan Romero, en la medida que preparar un seminario así es algo muy complicado, que requiere mucho esfuerzo, mucha inteligencia, pero también algo que tenéis vosotros que se nota mucho, que es mucha vocación, mucho compromiso, mucha sensibilidad como exige este tema, ¿no? Entonces, bueno, tú muy bien lo apuntabas, has hecho una combinación de gente que estamos en la universidad, pero gente que también está canalizando políticas y sobre todo gente que está viviendo en el territorio, ¿no? Con que, por mi parte, para mí es un gran placer. Quiero dar también la bienvenida a los colegas de otras universidades extranjeras que hacen un gran esfuerzo de tiempo de venir aquí y de exponer sus trabajos, ¿no? Bueno, pues paso a compartir la exposición. ¿eh? Si en algún momento falla algo, uno ya es muy mayor, todas estas cosas digitales a veces enseguida lo desbordan a uno, pero siempre cuenta con la colaboración de los alumnos, de los ponentes, sois muchos. Y bueno, el título de la presentación, siempre uno quiere lanzar un guiño a través de los títulos, y reparar en la despoblación. Yo quería jugar con la ambigüedad de las palabras. Las palabras que tienen muchos significados me suelen gustar porque a veces sirven para aparentar o para tal vez lanzar más ideas, ¿no? O disimular un poco lo que no sabes. En el caso de reparar hay dos significados. Uno es arreglar cosas, que suele ser a lo mejor el más habitual, pero a mí el que me decían más mis padres de pequeño es que me decían, es que no reparas en las cosas, ¿no? Y aunque eso, reparar, reflexionar, detenerte un poquito a ver por qué eso es así, parece que son dos significados distintos y sin embargo están más relacionados el uno con el otro, ¿no? Para arreglar las cosas necesitamos de cierta reflexión, detenernos un poco, algo que en este mundo que se valora tanto lo inmediato, el ser contundente en las formas, pues igual no lo hacemos, creo yo, en suficiente medida. Y cuando uno reflexiona, cuando uno piensa, pues tampoco se queda ahí, no sé, etéreo y grandilocuente, sino que necesita plasmar aquello y evaluar las cosas y darse cuenta que todo es mejorable. Entonces yo creo que sobre la despoblación tal vez no reflexionamos o no pasamos lista a los puntos de partida, y creo que es bastante importante. Creo que tenemos una serie de desenfoques importantes y creo que también con base en eso hay que pasar a ser minuciosos en algún tipo de políticas. La mayoría se hacen bastante bien en su parte técnica, pero justamente en ese enfoque, en esos puntos de partida, yo creo que omitimos una serie de cosas y por ahí surgen una serie de desequilibrios. Bien, esto os lo querría contar en tres partes. En la primera es en la que voy a estar más, porque justamente es eso. Yo creo que tenemos unas carencias en los enfoques, tanto la gente que investigamos como los políticos, como la propia ciudadanía. En el fondo somos vasos comunicantes, y querría hablar de los objetivos, de diagnósticos que creo en bastante caso erróneos, y que todo tiene que ver con un enfoque, con un estilo de investigar, de hacer política, también de ser ciudadanos, ¿no? Intentaré eso, llegar a plasmarlo en qué políticas, qué estrategias propondría o contrastaría con lo que vamos haciendo, y resumiría en una discusión y conclusiones, ¿no? Entonces, bueno, como me suelo enrollar bastante y el tráiler
de las películas a veces se intenta contar los contenidos e incluso a veces, en mi opinión, son un poco destripacuetos. Igual soy un poco spoiler contándoos a dónde quiero ir a parar, pero quería remachar eso, ¿no? Un poco la conclusión, lo que sería la idea de fondo de esta exposición. ¿Por qué hay que reparar? ¿Por qué hay que tanto corregir como previamente o a la vez y durante reflexionar sobre la despoblación? Porque creo que los objetivos que nos planteamos, la métrica, los indicadores, el tener más habitantes, tener más PIB, tener más renta, puede que en algunas ocasiones eso sea necesario, pero no es la meta. Puede coincidir, pero a veces no necesariamente. Y eso lo quiero justificar. Sé que es un discurso minoritario, a la vista incluso pues, de cómo se hacían planteamientos anteriores interesantes, pero que me parece que necesitarían ese matiz, ¿no? Y todo esto lleva a que la aproximación a la despoblación también suele ser muy superficial. Yo digo que a veces hay un consenso, pero es el consenso del ascensor cuando hablamos del tiempo, ¿no? Pues todo el mundo decimos 4 cosas sobre el tiempo, pero a lo mejor hablar del cambio climático requiere pues, profundizar, ser exigente, entrar en debate, discutir. Y creo que aquí en la despoblación, como cualquiera puede adornar cualquier comentario con algo al respecto, cualquier medida, pues como hacía antes ha citado a Groucho Marx, aquí sería más bien a Harpo Marx, y 2 huevos duros, ¿no? Pues cuando algo se quiere redondear y esto será bueno para la despoblación. Creo que falta mucho más rigor, creo que falta bastante intensidad en los eslabones de llevar a cabo estas políticas. A veces son los eslabones de arriba, a veces son otros intermedios y también hay fallos en esa implementación. Bien, para concretar esto me referiré a algunas políticas, no podrían ser todas, no sería yo capaz y mucho menos en tan poco tiempo, pero sí que querría incidir en algunas que creo que hay pues una serie de cortocircuitos o empantanarse o que porque son muy novedosas necesitarían tal vez incidir todavía más en esa reparación. Fundamentalmente el estilo de gobierno, la gobernanza. Bien, pues entro en ello y querría pues eso, dejar bien claro lo que es la idea que me gustaría proponer y discutir con vosotros y contrastar, a ver si hay tiempo. Y es que crecer en población más es mejor, no sé si es lo ideal. Cuando antes comparaba el presidente de la Generalitat Manises con Ademuz, yo creo que a lo mejor a quien hay que compadecer, no hay que compadecer a nadie, pero a lo mejor tienen más dificultades para llevar una vida con calidad mucha gente de Manises. A lo mejor por la mañana no ven un horizonte, es difícil que saluden a la gente por el camino y a lo mejor son menos dueños de su tiempo que esa otra gente que a lo mejor no tiene una gran superficie comercial, pero que la gente que está allí a lo mejor sí que es más consciente de una serie de cosas, ¿no? Bueno, esto derivaría a lo mejor en comparaciones personales, que no es el caso, pero tener más no siempre es mejor. Yo diría, comparad algunos de los países que tienen renta per cápita más alta y como a lo mejor la mitad de la población que vive allí, o más de la mitad si contamos mujeres, o los inmigrantes que hay en esos países de rentas altas por petróleo, etcétera, etcétera, ¿no? No creo que las aglomeraciones nos lo están mostrando siempre sean mejor. Y sí que señalaría que países con baja densidad como Canadá, Noruega, Finlandia, pues aprenden a vivir con calidad de vida en baja densidad, ¿no? Entonces, bueno, yo esto creo que tenemos que redefinir el objetivo, entre otras cosas porque va a ser imposible crecer. No sé, esto a mí me recuerda el espejo de Blancanieves, ¿no? Cuando la gente se cabrea porque tiene una arruga o porque no hace las marcas en atletismo que hacía 5 años antes. Pues bueno, yo veo que aquí hay una pataleta un poco infantil porque a lo mejor la gente no mira las predicciones de la ONU sobre demografía o las del INE, aunque son un poquito más optimistas conforme se van redefiniendo, o las de la IREF que me parecen incluso un poco voluntaristas, ¿no? Pero en cualquier caso vamos a tener un crecimiento con una parsimonia muy concentrado en las zonas urbanas porque hay una serie de inercias, de path dependence, ¿no? Si tenemos una estructura demográfica invertida, es que es normal que muera más gente que nazca, pero eso no es malo, al revés, normalmente tenemos una longevidad muy grande a escala planetaria, incluso en el medio rural de nuestros mayores, ¿no? Entonces, fijarse una meta que es imposible, que es improbable. Yo veía el debate que ha habido estos días en las Cortes de Castilla y León, echándose en cara si se había crecido en habitantes o no. Es que ese no es el debate. Habría que pensar
si esos jóvenes que salen de Castilla y León, que son muchos, lo hacen voluntariamente o no, si esos inmigrantes de otras nacionalidades que llegan a Castilla y León llegan a gusto, se pueden realizar, tienen horizonte para sus hijos, se benefician de una acogida y a su vez se integran. Esa es la cuestión. Y más allá de todo esto, si queréis ya este segundo punto igual bueno, lo anterior también es discutible, pero esto más, ¿no? Si hablamos de sostenibilidad, pues bueno, ya John Stuart Mill hace 150 años decía que no entendía un mundo en el que nos tuviéramos que pisar unos a otros, ¿no? Con las pautas de consumo que tenemos, que por mucho que vayamos de circulares y todo esto, consumimos mucho. A este ritmo, pues ya se sabe que en julio agotamos la renta del planeta, que vivimos de generaciones futuras, ¿no? Entonces, bueno, todo esto, una meta equivocada, conduce a la frustración permanente, decía el ejemplo de Castilla y León, podría ser el caso de muchos pueblos o comunidades, lleva a malas decisiones, tomar una referencia, pues eso, y luego la insustancialidad de los debates, ¿no? Cogemos una métrica. Bien, me voy a referir en la exposición al reto demográfico, a la estrategia, simplemente porque es algo que plantea el Gobierno de España, es de las estrategias más recientes. Castilla y León, Aragón tienen una trayectoria más larga. Galicia ha sacado recientemente un documento muy extenso, están bulliendo un montón de diputaciones provinciales por todos los lugares con planes muy interesantes. Pero bueno, me voy a referir por esa centralidad que tiene el Gobierno de la Nación y porque también se plantea como una de las estrategias más ambiciosas, ¿no? Bien, las directrices aparecieron en un Consejo de Ministros del 29 de marzo del año pasado, de 2019. No, bueno, estamos en hace año y medio, y la verdad es que el objetivo que aquí fijo no se definía ahí, ¿eh? Fue un documento muy sencillito y fue un documento posterior, ese sí ya de 100 páginas, el inicial era un PowerPoint de 15 diapositivas, en el que sí que se hablaba del objetivo de reto demográfico. El reto demográfico incorpora también el tema del envejecimiento y el tema de la población flotante, ¿no? Que al final todos son vasos comunicantes. Bien, este objetivo, aunque a mí me hubiera gustado otra redacción, yo soy muy peculiar, pero en cierta manera me gusta porque habla de cómo hay que enfocar el asunto, que es hablar de oportunidades y de libertades, ¿no? El tema es que la gente viva donde quiera vivir. El tema no es tener 2,1 hijos, el tema es tener los hijos que quieran las familias, las personas que conviven. Puede ser 1,6, como es el que la encuesta de fecundidad en España saca cuando se les pregunta a las mujeres que ya han terminado su ciclo reproductivo, y se ve que la variación sería apenas de décima y media sobre la realidad, o sea, lejos de lo que alguien ha dicho, 2,1. Igual que tampoco en 12,5 hay un antes y un después en el número de habitantes, o en los 20.000, que el otro día en un programa de radio decía alguien de una diputación de... Entonces, bueno, ¿qué es lo que se dice aquí? Pues un enfoque que Amartya Sen, premio Nobel, junto con otros filósofos morales, pues al menos está ya dentro de tanto del Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, pero de una posición tan canónica como es la de la OCDE, pues si van al Better Life Index, hay 11 dimensiones y una de ellas es la renta, que podría ser el equivalente a querer tener más, pero hay otras muchas, ¿no? Está la conciliación, está la sociedad civil, está el medio ambiente, está etcétera, etcétera, ¿no? Y lo plantean como también en términos de si las personas pueden llevar a cabo su proyecto vital, si pueden hacer efectivas sus oportunidades. Evidentemente, el dinero, el tener gente, lo facilita, pero a veces no, ¿eh? Y estamos en una sociedad que sería posible con menos hacer mucho más. Entonces, bueno, aunque yo creo que aquí hay un énfasis excesivo por lo endógeno, y las corrientes nuevas neoendógenas hablan de cómo es necesario también lo exógeno, incluso los que trabajáis en grupos de acción local reconocéis cómo la inversión ajena, el capital que viene de fuera, la cultura empresarial, eso es positivo. Y luego hay otra cosa que esta sí que me chirría un poquito más, que siempre hay un duelo entre lo público y lo privado y se olvida que la ciudadanía, los valores, lo comunitario, y lo podemos ver ahora con la pandemia,
es fundamental, ¿no? Pero bueno, yo aquí le daría un notable alto o incluso un sobresaliente, o sea, coincidiría en gran medida. Pero cuando uno profundiza ya en uno de esos tres retos, en el nuestro, en el de la despoblación, aquí sí que me empieza a chirriar ciertas cosas que os subrayo y que están en la línea de lo que se dice prácticamente en todas las comunidades autónomas. Se habla de funcionalidad de territorios, se habla de competitividad y de actividades económicas. Y luego dos palabras que yo creo que son terribles, y es que las maneja la gente en despoblación, que es asentamiento y fijación. Si tuvierais que convivir con alguien y te dijera tu pareja o tu hijo o tu padre, mira, yo te voy a asentar aquí, te voy a fijar, no sé, yo creo que no es el enfoque. A nadie se le tiene que fijar, se le tiene que dejar elegir, realizarse y ser lo suficientemente atractivo para que de las diferentes maneras, viviendo todos los días o viviendo unos días a la semana o cuando fuera o con unos vínculos, tenga algún tipo de compromiso y de aportación a ese lugar y sobre todo a esa comunidad. Y aunque la geografía es importante, estamos hablando de comunidades y personas. Este lenguaje tecnocrático que incluso ya ha sido abandonado en la Unión Europea y en la OCDE. Somos, como siempre en España, más papistas que el Papa. O sea, manejamos un vocabulario que ya está de moda, que cuando hablan ahí se habla de crecimiento inteligente inclusivo, se habla mucho del papel de la cultura, se habla mucho del capital social y del capital relacional, y sin embargo aquí seguimos todavía con el tema duro de infraestructuras, de asfalto, de tema de fiscalidad, que bueno, todo influye, pero lo relevante es cómo esas personas se sienten partícipes, comprometidas, se despierta su talento, su tolerancia, su inclusión, aprender a trabajar en grupo, ¿no? Y cómo eso lo conseguimos en comunidades más allá del tamaño, siendo conscientes que hay una masa crítica mínima, pero no es ni mucho menos lo principal. Entonces, bueno, yo creo que este objetivo ya nos lleva a que si queremos venir aquí a Valencia y llevamos muy buen coche, pero nos vamos a Zamora, pues va a ir mal, ¿no? Y eso tiene que ver un poco con los enfoques, con los criterios metodológicos. La despoblación, aquí el ranking es, parece que estuviéramos en Eurovision, pero los points fueran cuánta gente tenemos, ¿no? Una aritmética estadística, mecanicista, de sumar, restar, a veces llegan a decir gente, ¿y por qué no traemos aquí a refugiados? ¿No? Como si fuera poner un kilo de algo. Es un enfoque funcional del territorio. El territorio parece una función de producción donde metemos unos inputs que son empresas o son infraestructuras o atracción fiscal y sale un resultado traca, ¿no? Y pensamos sobre todo en lo fotogénico. Y claro, fotografiar el talento o la buena vecindad es difícil. Fotografiar un edificio, aunque luego no haya personal técnico, ¿no? Fotografiar un pabellón cívico, aunque luego no haya técnicos de juventud o en el instituto o trabajadoras sociales, etcétera, ¿no? Luego hay un constante enfoque comparativo de disparidad, cuando somos diversos, ¿no? Bueno, se compara que si no tenemos autovía en determinado lugar, ni falta que hace. Yo no sé por qué hacía falta el AVE en Teruel cuando no se llena, procedo de allí, pero que me hubieran fastidiado toda la Sierra de Albarracín, de donde procedo, para construir viaductos para que 15 personas fueran en 2 horas o hora y media a Madrid, y así comparamos una serie de cosas. A mí me gustaría más comparar, pues eso, una escuela rural con un colegio grande que a lo mejor no tiene esos laboratorios, que a lo mejor no tiene esos edificios o esas aulas tan vistosas, pero a lo mejor tiene unas posibilidades educativas de participar la comunidad, de hacer clases más aplicadas, de colaborar los niños entre sí, de tener otro tipo de cosas. Entonces, vamos a poner en contexto cada comparación y sobre todo el tema de los agravios, ¿no? Y luego restar esta especie de púrpura que tenemos los académicos, esta especie de hablar desde una tarima que tenemos los políticos, ¿no? que llegan a un sitio, se bendice la reunión, el foro, pero nunca están escuchando y sobre todo, no tanto a lo mejor al foro, pero nunca bajan al terreno concreto, ¿no? Entonces, yo creo que de los enfoques como criterios metodológicos habría que ir a la forma de mirar el territorio y la comunidad, ¿no? Introducir lo cualitativo y lo estratégico. Yo a veces veo trabajos que hacemos sobre un territorio
y que no hemos hablado con las personas que viven allí, que no lo hemos visitado, ¿no? Reconocer muchas veces la cocina de las estadísticas está muy mal hecha, pero santificamos unos indicadores que la verdad. Entonces, bueno, hay que valorar esas cifras más allá, a través de lo cualitativo, lo dinámico y sobre todo también con un sesgo. Todo tiene unos juicios de valor, unos prejuicios subyacentes, pues que esos juicios de valor de las estadísticas estén orientados hacia criterios de inclusión. Insisto, por supuesto que hay que tener empresas competitivas, instituciones eficientes, todos necesitamos un anclaje, pero lo determinante son los valores, las formas de mirar. Los Pirineos fueron el primer territorio en despoblarse en España y algo parecido pasó con los Alpes. Hoy en día los Pirineos son la zona más dinámica del mundo rural en el interior de España. ¿Por qué? Los Pirineos son iguales, incluso tienen menos glaciares, han perdido cierto atractivo, pero lo que ha cambiado es la forma de mirar ese territorio, de ser solo objeto de 4 chiflados pirineístas a que mucha gente valora el tipo de vida o las cosas que hay allí. Entonces, los grandes cambios que ha habido hoy en día respecto del género, la raza, la inclusión, no han sido, por supuesto que nos han ayudado a veces la lavadora u otro tipo de cosas o ciertas medidas, pero sobre todo ha sido el proceso de interiorización, de cambio de referencias, ¿no? Y en todo esto es mucho más importante lo intangible, lo esencial es invisible a los ojos, ¿no? Que decía aquel pequeño niño, y son más importantes los equipos que las instalaciones. Que un pabellón puente se diga que se va a ver ahí un clúster, bueno, se anunció hace un año. Yo querría ver los equipos de investigación que hay ahí, la gente que colabora, las empresas, el tejido, el capital que hay ahí, ¿no? Y comparar, insisto, desde la diversidad. No se puede tener todo. Es que los políticos juegan a los Reyes Magos y nosotros ya deberíamos ser adultos y saber que no existen. Entonces, si uno elige estar en un sitio, no puede tener de todo, pero tiene que poner en valor aquello que tiene. En una ciudad pequeña no tienes unas cosas, pero a lo mejor tienes otras. Y bueno, hay que saber que cuando uno elige, pero si de verdad tanto quieres ser desde el mundo rural una ciudad, vete a una ciudad o pasa bastante tiempo allí, pero reconoce también las cosas que tienes y que toda decisión, ahí hay un concepto importante de la economía que se omite, que es un coste de oportunidad. Cada vez que tomamos una decisión, renunciamos a algo, pero no se puede tener simultáneamente todo. Si uno elige un determinado itinerario profesional y quiere ir a una ciudad grande, muy bien, si es su realización, ¿no? Y la verdad, necesitamos gente con un talento que no necesariamente es tener muchos papers, haber leído mucho o yo qué sé, o tener un currículum formalizado excelente, ¿no? Yo creo que sobre todo va más de apreciar esas cosas concretas, ese estilo de sabiduría del libro viejo, de que pisemos la realidad y de que los gestores, ¿no? Entonces, bueno, esto que tenéis aquí en trasfondo, aquello que decía el gran Machado, ¿no? Detrás de las cifras hay fechas. Bien, todo esto nos lleva a unos diagnósticos errados. Hay un libro que tengo la suerte de tenerlos cerca, son excelentísimos investigadores y buenos amigos, y copio parte de su diagnóstico y añado también algunas cosas. Ya sé que esto es impopular y me gustaría mucho discutirlo con vosotros. O sea, yo vengo aquí a eso, a discutir, no a... Entonces, que cualquier tiempo pasado no fue mejor. En el pueblo del que yo procedo había el triple de habitantes, pero no había ni la capacidad educativa que hay ahora, ni las posibilidades de ocio, ni las iniciativas, ¿no? España no es diferente. Ha hecho muy bien Javier en traer gente de Japón, que nos parece solo las megalópolis, y es estupendo Japón. Siempre nos llevan 10 años de ventaja en fenómenos sociales, económicos, pero así en todos los sitios, ¿no? No estamos tan mal, insisto, porque lo que podemos hacer hoy con menos gente, además el tema de la movilidad que cuentan también Camarero y Oliva, ¿no? Estamos en muchos sitios. España, no hubo una mano negra. Lo que pasó en España, aunque hubiera gobiernos negativos, como es una dictadura, pero al contrario, ¿no? Había entonces incluso más estrategia territorial que ahora. No es cierto que paguemos los mismos impuestos. Miren el IBI y una serie de cosas y hagan las balanzas fiscales. Hay pocos estudios de balanza fiscal entre el medio rural y el medio urbano, pero hay uno que evalúa las competencias transferidas y desde la provincia urbana a la provincia rural salía que se financiaba el doble. Esto con datos y metodología, ¿no? Entonces, bueno, se puede repetir el mantra,
pero cuando se hace una escuela con pocos niños, y se debe hacer así, cuando se hace un consultorio con poca gente y se hace así, cuando se tiene un servicio de bomberos o un helicóptero o eso, y se tiene que hacer así. Pero dejemos ya de decir algo que no es cierto, aunque lo repitamos, y si no, vamos a los datos, vamos a hacer balanzas fiscales. ¿Eh? Luego está el arbitrismo, echar a la repelía un montón de medidas, jugar las cartas marcadas en la financiación autonómica. Qué casualidad que las comunidades autónomas que impulsan el reto demográfico son las que encuentran un argumento adicional para la financiación, que a veces no saben ejecutar bien esos presupuestos. Y vale ya de que pierdes el partido por culpa de la federación, ¿no? Siempre el infierno son otros. Bien, esto, insisto ahora con el reto demográfico y lo hago con todo el cariño, sé que la gente que ha estado ahí, sobre todo Isaura, Ignacio de Molina, y han hecho un esfuerzo tremendo, pero de verdad, como los quiero mucho, quiero decir que solo se fijaron en indicadores demográficos, o fundamentalmente, y eso lleva, con todo este tipo de diagnósticos, a un tipo de política en la que ser pesimista parece que es ser riguroso. Desde luego que la gente Kumbaya no procede, pero el pesimismo por el pesimismo no es objetivo, no necesariamente, ¿no? Y lo mismo, sobre todo los medios de comunicación, yo no sé por qué sacan siempre una ruina cuando hablan del medio rural, porque no hacen lo mismo en el mundo urbano, que hay tantas o más, ¿no? Luego el tema de la indignación como pose, parece que hay que estar cabreado cuando se habla de despoblación, que hay que echar la culpa a alguien, ¿no? Y de verdad, todo esto lleva a unas estrategias y a unas políticas que parece que solo se aspiran a la compensación, a lo paliativo, ¿no? A mí me gusta la gente que en su declive se reivindica. Entonces, bueno, os sugeriría leer este libro y otras cosas, ¿no? Y ver también el mundo. Y bueno, el peligro de todo esto, bueno, el peligro es que llevamos, cuando uno va a esas 100 páginas, pues encuentra un catálogo de medidas, pero no encuentra una estrategia. Es como si yo voy al médico y me suelta el vademecum, ¿no? Con todo ese montón de recetas. Yo le diría, hombre, no, seleccióname, dame poquitos criterios. Pero estamos en un mundo que parece que estamos en la barra del bar a ver quién hace la puja, diciendo yo 100 medidas. No, nuestro programa 300. Pero la cuestión es que haya armonía, que haya coherencia. Ya hace 20 años, en uno de los primeros encuentros que hicimos en el CEDAR, una persona, desgraciadamente murió hace poquito, José Antonio Báguena, trabajaba muy bien los temas de, de análisis con los temas de, de estudio. Y me venía a decir, claro, si hacemos una política demográfica como se plantea, es que va a ser omnicomprensiva. Todos los temas van a tener que pasar por ahí. Y ese es el riesgo que le estoy viendo a cierta gente que está diseñando una nueva ley de dinamización rural en un sitio o en otras cosas. Es que al final, él me lo dijo así textualmente, eran los años de la guerra de Irak, ¿no? Y me decía, es que sería la madre de todas las políticas. Y yo cuando veo todo este conjunto de cosas me acuerdo de Rain Man, ¿no? Dustin Hoffman, que está aquí tremendo, y Tom Cruise tan guapo, pero claro, Rain Man es muy complicado de serlo, ¿no? Bien, concreto, voy aterrizando, insisto, parto de esto. La despoblación no es un problema estadístico, igual que la salud no es la fiebre o el colesterol, ¿no? Es que la gente viva y conviva, soy yo y mis circunstancias, somos animales sociales, en una vida con sentido. Esto tiene su aquel, ¿no? Porque el sentido puede ser pues estar en una superficie comercial, como han inaugurado una en Zaragoza y me chocaba con todas las restricciones, el Torre Village estaba llenísimo, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que la gente quiere tener como sentido? Hacer una carrera, aunque no tengas vocación, como le pasa a muchos de nuestros jóvenes, no lo sé, pero porque que se reparara en ello, pero que estuviéramos abiertos, que abriéramos el mayor número de ventanas. Y ahí sería, de verdad, incidiría mucho con la gente joven, con la cultura, ¿no? Y luego vamos a ver ejemplos, Javier ha seleccionado bastantes de ellos, de pueblos dinámicos, vibrantes, con 80 personas, con 100 personas, para realizarte. Además, es que es más fácil hacer cosas en una comunidad pequeña, pensemos los kibbutz o las comunas libertarias de diferentes ámbitos, como nuestra capacidad como ciudadano, como persona, como vecino, es más fácil, ¿no? ¿Por qué el 15 de agosto, si fueran tan negativos, tan críticos nuestros pueblos, la mayoría estamos en una verbena de un pueblo pequeñito?
porque esos momentos de felicidad, de reencuentro, nos emocionan en estos lugares, ¿no? Entonces, bueno, hay que ampliar las miradas desde el rigor, desde el sentimiento, replantearnos un poco cuáles son nuestros criterios de éxito, ¿no? Si son sostenibles, si en verdad son consistentes, qué consecuencias tienen sobre los demás, ¿no? Y cada uno lo rellenará con los huecos que crea. Y entonces las políticas frente a la despoblación, para no incurrir en ese riesgo de ser una política omnibus, omnicomprensiva, que luego es imposible de aplicar, hay que hacerlo en algo más sencillo. La Ley de Desarrollo Rural Sostenible de 2007 tiene 40 artículos, tiene apenas 6 páginas, pero es bastante interesante. Y superar en estas estrategias el duelo de matones entre mercados y gobiernos y reconocer, hay un libro que me encanta, de también malogrado David Anisi, que introducía el tema de los valores. En todas las disciplinas sociales y en la economía están los valores. Cuando la deuda pública de España cotiza más alta que la de Alemania, es una reputación, es un valor. Hay valores buenos y malos, el machismo o la tolerancia o el racismo o la empatía, pero son muy importantes. Y intento ir aterrizando. A ver, cosas de gobierno, concreto, hay que cambiar el estilo de gobierno, de verdad, y tenemos que ser críticos de manera deportiva, igual que un partido nos gusta cuando es competido, ¿no? Un partido entre argentinos o entre italianos, y no nos gustan los partidos amistosos, pero aquí todos estamos aplaudiendo al rey desnudo. A veces el rey desnudo, a veces podemos ser un académico, a veces puede ser un político y a veces es incluso la propia población, ¿no? ¿Qué tenemos que exigir? Esto es muy complicado y tiene que haber buena dirección de orquesta, armonía y coherencia. Insisto, no se trata aquí de soltar muchas notas, sino que haya cierta consistencia. Hoy los temas no son sectoriales. El desarrollo rural, la despoblación no tiene que estar ni en economía, como estaba en Castilla y León, que me sorprendía, en trabajo, perdón, ni estar en agricultura, como sigue estando en Aragón, porque son temas horizontales. Tenemos que hablar de género, tenemos que hablar de inclusión, tenemos que hablar de inmigración, tenemos que hablar de vivienda. Entonces, hay que trabajar de manera transversal y la administración española y la academia española sigue todavía de una manera vertical, disciplinar. Tenemos que contextualizar, a veces incluso dentro de la propia comarca, ¿no? Lo que pasa en Albarracín no es lo mismo que pasa en mi pueblo, ni lo que pasa a lo mejor en un municipio rural en Andalucía que en otro lugar. Las lentes rurales, ya la Rural Lens en Canadá, desde ahora se plantea como rural proofing. Bueno, aplicar. Normalmente lo que no hace bien un algoritmo es poner contexto a las cosas, esa inteligencia relacional que se echa tanto en falta. Tener agilidad y flexibilidad. La burocracia nos hemos atado, yo me recuerdo también aquí lo de Gulliver con los enanos, ¿no? De verdad, los interventores son gente muy inteligente, pero hacen una aplicación robotizada. Yo en la cátedra me puedo gastar el presupuesto en vino, si apruebo los cauces debidos, pero no puedo hacer una convocatoria abierta internacional de proyectos de estudio aplicados o que puedan ser luego aplicables por un grupo de acción local. O sea, no tengo capacidad porque enseguida estoy incumpliendo no sé qué norma. Hablas con jefes de servicio, con directores generales y ellos te confiesan que es que no pueden responder a ciertas cosas que necesitarían agilidad. Y sobre todo más rigor, de verdad, que la gente cuando ocupe un puesto, cuando es un eslabón y tiene que tener el mismo rigor y compromiso que el resto de eslabones de las cadenas o mucho más, ¿no? Cuanto más alto estás, tu ejemplariedad, el que el nombramiento responda a una idoneidad, ¿no? Entonces, un estilo de gobierno, sobre todo, muy diferente. No es tanto que tengamos muchas más normas, se puede hacer ya muchas cosas con lo que tenemos, ¿eh? Entonces, ¿en qué políticas concretas hay que entrar? La vivienda es una de las principales. No hay montones de gente, como se dice en esto de idealista, pero sí que hay bastante. Tenemos unos cascos urbanos preciosos que se nos están cayendo y en cambio chalés alsacianos horteras que se hacen ocupando eras y pajares. Bueno, esto es una cuestión, pero hay que trabajar la vivienda, fórmulas de alquiler, de gestión, de agilizar muchas medidas de propiedad, de dar instrumentos a los pequeños pueblos y trabajar. Es una política y también ahí tenemos temas de eficiencia energética. Y por supuesto la vivienda no es solo vivienda, es que las familias que vayan allí puedan conciliar con las personas jóvenes, dependientes o mayores,
y trabajar ese atractivo, que haya también allí vida social, vida cultural. Es un conjunto de nuevo. Trabajar mucho la inclusión. En esas 100 páginas del reto demográfico apenas hay 2 líneas en un apartado y luego otra pequeña cosa sobre los inmigrantes. Muchas escuelas de nuestros colegios del interior son todos niños del exterior. Entonces, los grupos de acción local trabajáis mucho en iniciativas de abrazo a la tierra, pero es como con los WASP. Hace poquito un grupo de acción local que vengan profesionales cualificados e inteligentes porque tienen capacidad de arrastre. Vale, ¿quién cuidará de tus personas mayores? ¿Quién te servirá el café en el bar? ¿Quién cuidará las ovejas en ese pastor que te gusta que estén los pastos bien? ¿Qué trabajo hacemos de acogida en las fiestas del pueblo para esa gente? De nuevo aquí lo transversal. Y aquí insisto, la cultura es un disolvente de prejuicios, relativiza ampliamente, hace a la persona más inteligente. Es más interesante a veces leer a quien sea que una fórmula o saber redactar que tener 4 idiomas que solo actúas, para eso ya tienes Google Translator, ¿no? Las renovables son muy importantes, pero hay burbujas. Querría específicamente, de verdad, el planteamiento de negociación que se está planteando en algunos sitios es bastante peligroso. Se está haciendo el cuento de la lechera, hay unos ingresos, va a haber una sobreoferta, está llegando dinero caliente y aquí lo quería señalar. Mucho cuidado con las renovables, son imprescindibles, pero no es neutro la manera que la estamos gestionando. La nueva economía permite deslocalizar el trabajo y normalmente vamos a ser híbridos. Esto que dice también Camarero y San Pedro y Oliva, y en ese mestizaje vamos a combinar teletrabajo, innovación, y lo que hay que trabajar es el talento en todos los lugares, en la asociación cultural, en la escuela, en el empleo, y la movilidad que es física, geográfica y la accesibilidad. Disculpad que vaya tan deprisa que ya sé que estoy casi en el tiempo. Entonces, concluyo. Hay que reparar la despoblación y hay que reparar en la despoblación. No se trata de eslóganes o de twitters, a lo mejor tenemos que conversar largo y tendido. Hay que cambiar las reglas del debate, discutir sin miedo, las preguntas incómodas, cuestionarse a uno mismo, hacer examen de conciencia, algo que esa gimnasia hacemos poquito, ¿no? Es el dudo, luego existo. Y decir que es una vida con sentido. Y a lo mejor en diferentes de la etapa de la vida vas cambiando, acumulas errores, acumulas experiencias. Y saber que es un pueblo con vida. E insisto, abandonemos los parámetros, aunque nos permitan desenfundar rápido en la conversación. A mí me gustan los equipos que más que retórica de la pizarra, luchan, juegan, son inteligentes, juegan en equipo, ¿no? Los actores, los equipos son lo principal. Y es importante los mercados, los gobiernos, pero los valores que sobre todo son fruto, los preñamos las personas que estamos ahí, ¿no? Esto está inventado, ese lema tan bonito de libertad, igualdad, fraternidad. Cada uno tal vez tenemos que escalar en nuestra ruta, pero tenemos que encontrarnos en esa convivencia, ¿no? Entonces, bueno, ahora se utiliza mucho el lenguaje bruselés o tal en estos cambios de paradigma y a mí me gustan las palabras que os decía al principio que permiten jugar con ella, ¿no? Tener conciencia y tener ciencia y ser conscientes, es una palabra o un conjunto preciosas. Me gusta la pasión, ¿no? Quien no, esos momentos emocionantes, pero también a veces proceden de ponerte en el lugar del otro, de la compasión. La razón necesita del corazón, la inteligencia, eso, sensible, sensitive, y eso. Yo todo este rollo que os he contado aquí, si aprovecháis mejor el tiempo que conmigo, os sugeriría todo este tipo de cosas, ¿no? Hay 2 documentales que a mí me encantan, El cielo gira, de ese pueblecito soriano, que en un comentario de un comentario de una especialista en cine de Norteamérica decía que es un contramonumento al progreso, porque en ese pueblo hay turismo de élite, en ese palacio mágico, hay molinos de viento, que es cuando aterrizan aquello es sorprendente, y bueno, y hay gente que también llega, pero cómo esta gente es feliz y vive a su manera es una lección. La escuela rural que hay está en Francia, que cualquiera de estos reivindicativos aquí en España diría, apenas aparece, no hay casi ni ordenadores ni nada, van por carreteras heladas, pero bueno, es un canto a la libertad y a la humanidad.
protagonizada por esos seres tan pequeños, ¿no? Hay un libro que ya lleva unos meses, pero este es de la editorial Perruca de Teruel, pero que es de alguien que ha vivido en el mundo del desarrollo rural, Víctor Guiu, que ha sido maestro rural en una residencia de niños que iban. Y bueno, yo creo que transmite un mensaje irónico, a veces cínico, a veces también muy sensible, y os recomiendo la lectura, ¿no? Y en todo esto de cambiar de estilo de gobierno, mi favorita desde casi que era niño y tuve la suerte de ver, pero el último montaje de la compañía Kamikaze, porque hacen las votaciones en directo, y cómo a través a veces de la mayoría se puede manipular, y aquel médico que es el enemigo del pueblo porque es el único que dice que el balneario está contaminado, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que jugar de esa manera, ¿eh? Ser un poquito de reparar. Muchas gracias por vuestra atención y disculpad si me he pasado un poco de tiempo. Gracias, Luis. Bueno, sí, vamos ya un poco mal de tiempo. Hay 2 o 3 preguntas, las iba a formular Jaime, pero para ser más rápidos, voy a ver si las puedo resumir yo. Las tenía por aquí. Yaiza comentaba si cuando hablamos de reto demográfico nos referimos solo a la despoblación. Si puedes comentar respuestas muy rápidas, Luis, Sí, porque estamos ya no, en tiempo no, del siguiente no ponente. solo es la despoblación, sino el envejecimiento, aunque en las áreas rurales sin duda es mayor, pero también la lectura del envejecimiento. Víctor Pérez Díaz, un demógrafo de Barcelona, creo que lo plantea muy bien. La vejez también tiene muchos valores y también puede aportar mucho en el mundo rural. Y luego está la población flotante, que pensamos en Benidorm, pero la población flotante, los alcaldes de pueblecitos de 100 habitantes que en verano tienen 500 o tienen 1000, también es un reto, porque ahí tenemos la movilidad. Entonces son esas 3 patas, aunque la despoblación es la que atrae más. Y preguntaban también, a ver si lo localizo, sobre la concentración de población en Suecia de forma de polígonos. ¿Cómo valorabas tú esta cuestión? Bueno, si las personas, yo hablo de eficiencia subjetiva, ¿no? Que sea bueno beber vino o cerveza depende de lo que opinen los que lo beben. Si la gente que vive en esos polígonos, dentro de que no todos podemos hacer todo, ¿no? Pero lo hacen con un grado de voluntariedad bastante grande, me parecería bien, ¿no? Desde luego que en demografía hay que evitar la ingeniería social, el despotismo ilustrado, que nunca es ilustrado, y hay que, por eso es importante, y también las preferencias de la gente tienen que estar informadas, tienen que estar precedidas de un debate, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que si se hace contando con los propios interesados, estaría bien, ¿no? Pero vivir en un lugar es un proceso lento de decantación, y cuando hemos visto pueblos que han intentado atraer gente de golpe, Aguaviva u otro posterior, normalmente aquello ha sido arriesgado. Cuando Alemania intentó que los refugiados dinamizaran la Alemania del Este, enseguida se fueron al poquito, ¿no? Entonces hay que contar con el compromiso, la voluntad, los valores de los propios involucrados. Bueno, pues yo creo que tenemos ocasión de retomar esta cuestión porque es muy interesante, porque la persona en concreto, José Francisco, planteaba cómo encajaba esto, o sea, el objetivo de incrementar servicios y sociedad con los planteamientos que tú estabas introduciendo. En todo caso, yo creo que vamos a tener ocasión durante estos 2 días de retomarlo. Pues sin más dilación y pido disculpas al resto de... ¿Hay alguna otra pregunta que también la abordaré? Entra mejor en alguna otra de las sesiones, pero la mantenemos. Damos entrada.